Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto vernos a través de este medio una vez más. Le doy gracias a Dios por su vida. Vamos a comenzar haciendo una oración. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu revelación, la revelación de tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, por darnos a tu Hijo. Estamos aquí nuevamente, mi Dios, reunidos para abrir tu palabra y encontrarnos con ella, encontrarnos con todo lo que tú tienes para nosotros. Bendigo estos momentos, Dios, bendigo la vida de mis hermanos y te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues un tiempo más que podemos estar en contacto a través de este medio. Gracias a Dios por su vida. Estoy contento porque usted está recibiendo la palabra a través de este medio. Hemos pues podido llegar a muchas personas. Gracias a Dios por todos los que colaboran para que la palabra de Dios pues sea difundida ahora a través de esta forma. Gracias a Dios por sus vidas. Quiero decirles, amados hermanos, que nosotros estamos construyendo nuestra vida todos los días. Así es de que quiero pedirle que usted piense en construir su vida con excelencia. Conocemos lo que hemos construido por los años que hemos vivido. No sabemos cuál es el resto de lo que vamos a construir, ni sabemos cómo será el final de nuestra historia. Pero esta historia que estamos construyendo tiene que ser una historia de excelencia. ¿Y a qué me refiero con excelencia? A hacer las cosas bien, hacerlas cada día mejor, hacerlas de una manera tal que nosotros podamos decir lo he hecho bien. Y eso quiere decir que nosotros estamos pensando en que todo lo que Dios nos permite hacer en esta vida pues tiene que ser de la mejor forma, con el mejor diseño. Acuérdense, Dios siempre trabaja bajo diseño y hace las cosas de una manera perfecta. Así es de que esta historia que nosotros estamos escribiendo pues vamos a hacerla pues de una manera amena, alegre, de una forma en la que nosotros podamos dejar huella para que otros pues puedan ver lo que nosotros hicimos mientras conocimos del Señor. Hay muchos puntos que me gustaría ver con usted en esta hora, puntos importantes de cómo construir nuestra vida con excelencia. Y bueno, la excelencia yo le decía que la construimos ahora con Dios. Ya digamos, Dios quiere llevar nuestra vida al éxito, y el éxito no lo medimos como lo mide el mundo, como lo miden las personas. El éxito ahora lo medimos por aquellos deseos y anhelos que tenemos con Dios y los alcanzamos. Así es que todo aquello que nosotros nos propongamos delante de Dios y lo alcancemos, pues eso es el éxito en el que nosotros hemos llegado. Y hacer las cosas de una manera perfecta es hacerlas con excelencia. Hace poco, antes de que comenzara la pandemia, tuvimos la oportunidad de recibir un pastor de los Estados Unidos a esta iglesia, a esta congregación, y él me hizo el comentario. Él me dijo: aquí todo se ha hecho con excelencia. Y bueno, yo creo que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, pero nosotros lo notamos cuando alguien más nos lo dice. A veces para nosotros puede ser ya normal todo, pero la gente que ve lo que nosotros estamos haciendo puede tener una apreciación distinta. Así es de que nuestra vida, la que estamos construyendo, la está viendo la gente, la están viendo las personas que nos rodean, y ellos se dan cuenta si nuestra vida la estamos construyendo con excelencia. Así es que es por ello que me gustaría que usted y yo pensáramos en que esta hermosa historia la está escribiendo también Dios. O sea, todo lo que nosotros vamos viviendo día a día la está escribiendo Dios. Y sabe, es importante porque hay un libro que se llama el libro de la vida, y en ese libro de la vida está escrito nuestro nombre. Ese libro de la vida en algún día se va a abrir en el final de los tiempos, y ese libro de la vida pues va a dejar ver el nombre de las personas que hicieron las cosas con excelencia, aquellas que hicieron las cosas bien, aquellas que hicieron las cosas pues como Dios las había ordenado. Eso es hacer las cosas con excelencia. Si Dios ha ordenado
aspectos de la vida, conductas, mandamientos, estatutos, y los cumplimos, eso es hacer las cosas con excelencia. Entonces, ese libro de la vida que tiene nuestro nombre, que tiene el nombre de usted, bueno, se abrirá en aquel día para mostrar precisamente pues a los que lograron el éxito, a los que lograron llegar a la meta al final. Por eso yo quiero que en esta hora pues veamos algunos aspectos de la vida, porque la vida que vamos construyendo, yo le decía, es una vida hermosa, que tiene momentos difíciles, momentos pues que no pensamos vivir, que no pensamos encontrarnos con ellos, pero los tenemos que pasar, son como los tragos amargos de la vida, y a pesar de ello no tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. La vida tiene que ser con excelencia, porque nuestra vida se la hemos dedicado a Dios, entonces Dios merece lo mejor. A través de las Escrituras nosotros encontramos que las cosas que nosotros hagamos, no las hagamos como para el hombre, sino para Dios. Todo lo que hacemos hoy, todo lo que pensamos, toda la forma en la que nos expresamos ahora, pensamos en Dios como el punto central de todo lo que hacemos, y eso se llama excelencia, hacer las cosas bien. Nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de expresar lo que estamos sintiendo a través de lo que vamos viviendo, eso es hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Ahora, yo quiero decirles que pues en las Sagradas Escrituras, para llegar a la excelencia, pues tenemos que pasar por algunos aspectos de la vida, y uno de ellos es pues aprender a esperar, porque hay muchas cosas que no son tan fáciles, no es tan fácil, no es de la noche a la mañana, muchas de las que nosotros quisiéramos que ocurrieran en nuestra vida. Y al saber esperar, nosotros pues vamos también aprendiendo a hacer las cosas de una manera más perfecta, más exacta, más acorde a la voluntad de Dios. Y eso también, pues obviamente que nos ayuda a nosotros a tener paciencia, de entender que las cosas llegan a tomar cierto tiempo. Y eso de saber esperar, en la Biblia también se llama esperanza. Y bueno, usted y yo tenemos que tener esperanza en aquellas cosas que todavía no hemos visto en nuestra vida, que quisiéramos que ocurrieran, que no las hemos visto. Miren, el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, trae una enseñanza que cobra la atención en mi vida. Yo creo que usted la ha leído también, porque es una enseñanza hermosa, pero si nos detenemos un poquito en el contenido de estos 3 versículos del capítulo 2 de Habacuc, se dará cuenta cómo comienza a expresar Habacuc lo que describe en estos 3 versículos. Dice el primer versículo del capítulo 2 de Habacuc, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Miren, él tenía una situación difícil en su vida, porque él habla con relación a su queja. Dice: sobre mi guarda estaré, o sea, sobre mi guarda estaré, o sea, tendré cuidado de mí. Sobre la fortaleza afirmaré al pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, Habacuc está haciendo una reflexión sobre qué va a decir, cómo va a actuar, cómo va a responder respecto a la situación que él está viviendo. Y el Señor, dice el versículo 2, que el Señor le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Y Dios le da una respuesta, ¿no? Habacuc está preparado ya, cómo voy a responder, cómo voy a actuar, cómo voy a decidir cuando se me pregunte sobre mi situación. Y Dios le responde: bueno, escribe la visión. Entonces, esto de la visión es todo aquello en lo que nosotros hemos pensado lograr llegar a una meta, o lo que podemos definir para nosotros el éxito, hacia dónde queremos llegar.
¿Dónde queremos que Dios haga cosas grandes? Una visión puede ser que Dios alcance a nuestra familia. Una visión puede ser el tener salud total. Una visión puede ser el tener mayor conocimiento en la palabra. Una visión se extiende en muchos aspectos y una visión puede ser definida pues también en una iglesia como la extensión del reino o el abrir muchas iglesias. Todo va a depender de cuál es esa visión. Pero en lo personal, como creyentes, hay visiones, hay metas con las que nosotros quisiéramos ya ver el resultado de lo que nosotros quisiéramos ver. Es como decir, quiero que mi hijo crea en el Señor, quiero que mi esposo se convierta, quiero que pues mejore mi economía o que mi salud sea la óptima. Escribe la visión, dice Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué escribirla? ¿Por qué? Porque cuando escribimos algo, lo dejamos plasmado, lo dejamos a la vista, y eso va a provocar que nosotros estemos pues dando paso al cumplimiento de una visión, de algo que nosotros queremos, o estar orando por ello, o estar clamando a Dios, estar con algo que sabemos que es lo que queremos que ocurra. Y dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice Dios, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que nosotros veamos de parte del Señor y lo escribamos y lo creamos, va a construir nuestra vida, una vida con excelencia o sin excelencia, dependiendo de cómo nosotros estemos viendo la vida. Entonces, escribir esta parte en nuestra casa, ponerla en una parte donde nosotros la veamos como nuestra visión, como la visión de mi casa, en la visión de mi casa, de que Dios siempre sea el punto central de esta casa. La visión de esta casa es siempre reconocer a Dios en todos nuestros caminos. La visión de esta casa es siempre orar en todo tiempo, en todo momento. La visión de esta casa, eso es una visión que nosotros en lo personal podemos hacer y podemos escribir en lo que nosotros hemos sentido, para que nosotros llevemos nuestra vida a la excelencia. Y dice Dios en ese versículo 3 que probablemente tarde, o sea, que no va a ser inmediatamente, que no va a ser algo que va a ocurrir de un momento a otro, que va a tardar, pero dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, si Dios esta parte nos la está diciendo, que si nosotros lo hacemos, entonces va a venir, va a ocurrir. Y yo no sé cuál sea lo que usted quisiera que Dios fuera haciendo en su vida, lo que usted quisiera que Dios lograra en su hogar, en su familia, pues en su iglesia, en las cosas que nosotros queremos. Y yo creo que tenemos que comenzar a hacer las cosas con excelencia para que eso se haga, porque las cosas no ocurren nada en automático, no se dan las cosas como algo normal, se dan por el resultado de lo que nosotros hacemos. Es decir, todas las cosas que nosotros vayamos construyendo y viviendo van a ser el resultado de lo que vamos haciendo. Por eso el tema de hoy se titula Escribe la historia de tu vida con excelencia. Yo creo que si Dios nos da la oportunidad de escribir lo que nosotros queremos, que es nuestra visión, que es lo que anhelamos, entonces, y que Dios nos da la oportunidad de recibirlo, pues yo creo que tenemos que empezar ya, si es que no lo hemos hecho. Yo creo que podemos cambiar muchas situaciones que nos han estado aquejando, porque también Habacuc habla en el versículo 1 de su queja. Hay situaciones que nos han estado aquejando, que si Dios nos dice escríbela como tu visión, es sanidad,
pudiese ser nuestra visión. Señor, que en esta casa tengamos sanidad, que si alguien en la familia está enfermo, Señor, nuestra visión más importante en esta casa es la sanidad de mi hijo, de mi madre, de mi padre, de mi esposa, de mi esposo. Es una visión, y si Dios nos está diciendo que va a ocurrir, es porque Dios lo va a hacer, y eso es hacer las cosas con excelencia. Entonces, creo que usted y yo tenemos una puerta muy, muy abierta de bendición, de oportunidad de construir una vida de excelencia, porque Dios nos está dando esa oportunidad. A mí me gusta el Salmo 1. El Salmo 1 dice, de una manera parafraseada, habla de bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y medita en ella día y noche. Y dice, y todo lo que haga prosperará. Entonces, si esto nos lo está diciendo el Señor respecto de todo lo que hagamos va a prosperar, pues ¿por qué no escribir una visión que va a traer una palabra de esperanza a nuestra vida? Y yo les decía que algunos han llegado a perder la esperanza. Fíjese, en la vida algunos pues se han sentido defraudados, digámoslo con estas palabras. Se han sentido como abandonados, se han sentido solos, se han sentido como que no ha habido un cambio o no se ha llegado a la conclusión de lo que se espera. Cuando la escritura de Habacuc dice, espéralo, sin duda vendrá, no tardará. Ahora, muchos llegan a perder la esperanza porque dicen, yo ya oré mucho. Y esa es quizás la razón por la que van perdiendo la esperanza de algo. No, es que yo ya oré mucho. Y eso es lo que usan como tal vez un recurso para decir, o sea, como que ya no vale la pena, ya creo que tengo que desistir, ya nos parecemos a los caminantes de Emaús. Te recordará ese pasaje donde el Señor se encuentra con ellos y ellos dicen, bueno, nosotros esperábamos que Él redimiera al pueblo de Israel, que Él cambiara todo esto. Y entonces ellos iban pues ya camino a sus casas, ya desanimados, ya sin una esperanza de que Él había resucitado, de que Él estaba ahí y que Él iba con ellos. Entonces muchas veces parece que esa es nuestra condición de decir, yo ya oré mucho, y además ya muchos oraron por mí, ya le pedí oración a muchos, a los que conozco, ya oraron muchas personas importantes por mí y no ocurre nada, y eso a veces hace que la gente pierda un poco la esperanza y puede decir, bueno, pues ya llevo mucho tiempo con esto y no ocurre nada. Y yo quiero decirle, estamos escribiendo nuestra vida, la estamos escribiendo y no podemos escribirla con este tipo de historias donde nos sentimos más con la queja que con la esperanza de saber que Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Ahora, fíjese que la fe es importante en nuestra vida y pensando en cuál es la diferencia de la fe, usted se acordará de la descripción que nos da Hebreos de la fe. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nos lo describe el capítulo 11 de Hebreos en relación a la fe. Y la esperanza es la confianza de lograr lo que se desea. Esta es la definición de esperanza. Esperanza es la confianza de lograr lo que se desea. Y nosotros no podemos perder la confianza, amados hermanos. No podemos decir que todo está terminado, porque estamos escribiendo nuestra historia. Apenas se está escribiendo. Ahora, quiero compartirle unos salmos, parte de 2 salmos y un pasaje de Reyes. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Así comienza este Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa. Está diciendo, alma mía, en Dios descansa, en Dios
espera, porque de Él es mi esperanza. Así complementa este salmo, porque de Él es mi esperanza. Entonces el salmista está diciendo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces el salmista está diciendo que su esperanza es Dios. Nuestra esperanza, amados hermanos, no está en el dinero, no está en la ciencia, no está en el hombre. Nuestra esperanza está en Dios. Y es allí donde tenemos que ver, de verdad, ver cómo estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Si humanamente nosotros estamos esperando en que el hombre, en que la ciencia tenga una respuesta a lo que nos está pasando, entonces nuestra esperanza está en el hombre. Si creemos que la ciencia es la que debe de darnos la respuesta, entonces nuestra esperanza está en la ciencia. Pero nuestra esperanza no debe de estar ni en la ciencia, ni en la economía, tiene que estar en Dios. Ahí debe de estar nuestra esperanza. Entonces, si usted y yo estamos construyendo nuestra vida todos los días, tenemos que hacerla construyéndola con la base de Dios, de esperar en Dios, de aprender a esperar, de aprender a confiar, aunque no veamos nada, aunque el cielo no tenga una sola nube, creamos que en algún momento, cuando Dios lo determine, va a llover. Cuando veamos que no hay nada, Dios va a proveer. Cuando veamos que no hay ninguna solución, Dios va a traer una solución. Espéralo. Ahora, el Salmo 71:5 dice: porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué maravilloso es cuando alguien ha conocido a Dios desde pequeño, desde joven, y como este salmista dice: porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué maravillosa descripción de alguien que lo sigue diciendo. Yo creo que en ese momento estamos hablando ya de una persona adulta, porque menciona la juventud como algo pasado, y dice: eres mi esperanza, seguridad mía. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que saber cómo estamos construyendo nuestra vida, con seguridad, con inseguridad, en nuestra fe, en nuestra manera de vivir, de ser, o cómo la estamos construyendo. Miren, está el testimonio de un rey, lo hemos predicado en estos días. Diferentes expositores pues han hecho referencia a este rey, pero por toda la información tan importante que hay alrededor de él. En Segunda de Reyes 18:5 habla de Ezequías, haciendo mención de él, del trabajo que Dios hizo a través de él. Dice: en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice: en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Y bueno, si nosotros viéramos el contexto de todo lo que pasó en la vida de este rey, pues nos vamos a dar cuenta de todo lo maravilloso que fue Dios con él, de todos los actos de fe que él tuvo, de cómo construyó su vida, de cómo lo hizo con valentía, con ese valor, con esa fe, con esa esperanza. Y esto es lo que quedó como un legado para nosotros. Ahora, quiero decirles que nosotros vemos la historia de los personajes de la Biblia. Nosotros la leemos. Todos tenemos ahora una Biblia y leemos la historia de los personajes. Vemos sus acciones, vemos sus problemas, vemos lo que les pasó, pero ellos no sabían lo que venía después de los problemas que ellos estaban viviendo. Ellos no sabían. Usted y yo podemos tener una Biblia y ver la historia completa, ver desde que comenzaron, cómo comenzaron, cuando tuvieron un problema, y ellos solo conocían hasta ese punto del problema, no conocían el resto de la historia. Usted y yo sí la conocemos,
porque ya tenemos completa la historia de esos personajes. Pero en su momento ellos no lo sabían. Por ejemplo, cuando Moisés salió de Egipto y estaban atrás los egipcios y enfrente de Moisés estaba el Mar Rojo, en ningún momento de la escritura se dice que Dios le dijo a Moisés: oye, no te preocupes, te vas a encontrar con el Mar Rojo y cuando estés frente a él, pues solamente extiende tu vara o tu callado y se va a abrir. No, o sea, ni siquiera Moisés sabía que eso iba a ocurrir, porque Dios no se lo había dicho antes, pero cuando Dios le dijo que lo hiciera, lo hizo. Entonces, Dios estaba escribiendo la historia de Moisés con hechos portentosos, con hechos de valor, con hechos de valentía, con hechos que dejaron huella para las generaciones futuras. Por eso usted y yo vemos la historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo ellos pasaron en seco y todo lo que vino después en la vida de Moisés, todas las cosas que vinieron, pero él no las sabía. Él no sabía lo que venía adelante, no sabía los problemas que venían. Pero lo que sí podemos ver usted y yo, cómo Dios fue estando con él por esos actos de valentía que tuvo este hombre de Dios. ¿Y qué decirle de Moisés? Pues tenemos tantos personajes que pasaron diferentes problemas. Job, por ejemplo, cuando él pasó por toda la situación que él vivió, perderlo todo y quedar enfermo y sin nada, él no conocía el resto de la historia. Él no conocía que después Dios lo iba a enriquecer, que después Dios iba a darle más familia, que iba a ser un hombre tan importante. Él no lo sabía. Él estaba viviendo solo el momento de dolor, el momento difícil. Y esto lo podríamos replicar en tantos personajes de la Biblia que vivieron sus momentos de angustia, pero fueron construyendo su vida, la fueron construyendo y la fueron haciendo excelente. Y bueno, tenemos infinidad de personajes. Por ejemplo, hay una mujer, Ana. Ana era una mujer que no tenía hijos y un día le pidió hijos a Dios. Ella estaba angustiada, afligida, porque no tenía hijos, y ella no sabía que Dios le iba a dar a Samuel y que le iba a dar más hijos, porque, repito, usted y yo conocemos la historia completa y sabemos que Dios le dio hijos, pero en ese momento en el que ella estaba viviendo su aflicción, la vivió pidiéndole a Dios, reconociéndolo, lo hizo de rodillas, lo hizo de una manera especial en la que pues ella simplemente puso a Dios como el punto central de su vida. Ahora, estos personajes, muchos de ellos escribieron su historia con valentía, con fe, con esperanza. Muchos otros, lamentablemente, su historia la escribieron con cobardía, con vergüenza y sin esperanza. Porque encontramos en la Biblia muchos casos también pues, que no traen una enseñanza muy positiva, pero están ahí para que aprendamos a que nosotros no hagamos como ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo nosotros nuestra vida? ¿Cómo la estamos construyendo? ¿Cómo nos estamos enfrentando nosotros a los problemas que estamos viviendo? Miren, yo una vez pensaba en por qué Dios eligió a las ovejas, a los corderos para el sacrificio. Porque las ovejas son calladas, porque las ovejas son sufridas, porque las ovejas no emiten ningún ruido cuando van a morir. Y si usted sabe cómo son los cerdos, sobre todo si los amarran, los cerdos gritan mucho, son muy gritones. Y Dios escogió ovejas y a su iglesia la compara con las ovejas. Y esto me hace pensar en que nosotros no tenemos que actuar como los que gritan tanto cuando sienten el dolor, sino tenemos que saber esperar como las ovejas. Mire, dentro de todas las historias de la Biblia, también me llama la atención otra historia hermosa de Mardoqueo y Esther. Y usted recordará que en ese tiempo un hombre llamado Amán había
pues tramado el exterminio de los judíos. Y entonces Mardoqueo mandó a decir a Esther que hiciera algo. Que hiciera algo porque pues ella también corría peligro. Pero si usted me acompaña en Esther 4, del 13 al 17, va a ver esta historia de una manera un poco más amplia. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, porque Esther había dicho, es que no puedo entrar a donde está el rey. Es que si el rey no me llama, entonces yo puedo morir, porque en estos 30 días el rey no me ha llamado y estaría en riesgo mi vida. Y vea lo que le responde Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Fíjense de qué manera Mardoqueo le dice a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Quiero detenerme aquí, amado hermano. Mardoqueo era un hombre de esperanza. En medio de un problema, se había decretado el exterminio de los judíos. Y en su comunicación con Esther, le dijo, si tú callas absolutamente en este tiempo, si no haces nada, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, en otras palabras, Dios va a traer ayuda, lo hagas tú o no lo hagas. Eso es lo que estaba diciéndole Mardoqueo a Esther. Si tú haces algo o no lo haces, yo creo y yo confío y yo espero que Dios va a traer alguna ayuda de alguna otra parte. Respiro y liberación. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a recibir en la palabra. Si las circunstancias que nos rodean no han traído una solución a lo que nosotros quisiéramos, confíe en que respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Dios tendrá una salida, Dios tendrá una respuesta a nuestra situación. Pero escribamos la historia de nuestra vida con excelencia, de pie iglesia, firmes, de verdad, hagámoslo esperando, confiando en Dios. Y después dice en el versículo 14, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y en el versículo 15 dice Esther, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuál era la actitud ahora de Esther? No importa lo que venga, no importa. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y miren, la actitud de Mardoqueo, si no lo haces, Dios va a mandar ayuda, liberación, respiro. Y Esther toma la determinación, ok, lo haré conforme a la ley, conforme a lo que Dios me ha enseñado, conforme a mi fe, conforme a la confianza. Y si perezco, que perezca. O sea, Esther estaba exponiendo su vida en ese momento, estaba pasando por una situación difícil en donde ella podía perder la vida. Entonces dijo, lo voy a hacer. Estaba construyendo su vida con excelencia. Y yo creo que nosotros tenemos que ver los retos de la vida, los problemas de la vida como retos a vencer. Así lo tenemos que ver. No tenemos que quedarnos en medio de esos problemas. Actuemos como hijos de Dios. Actuemos como actúa un hijo de Dios. Cierto que no conocemos el final de nuestra historia, pero dejemos huella. Dejemos huella para que cuando otros sepan de nuestra historia, sigan nuestro ejemplo. Para que alguno otro sepa que no renegamos cuando estábamos en problema, que no reclamamos cuando estábamos viviendo
un momento difícil, que nos mantuvimos en pie, que seguimos confiando en Dios, que tuvimos la esperanza de confiar en Él, a pesar de que las circunstancias nos eran contrarias. Esa debe de ser nuestra actitud, amada iglesia. No se deje vencer. De verdad, no se deje vencer. Escriba su vida, la historia de su vida con excelencia, con Dios. Dios quiere escribirla con usted, Dios quiere levantarlo, Dios quiere sostenerlo, pero usted tiene que poner su parte. Le animo, amada iglesia, le animo a que aprendamos juntos a esperar en Dios, a que de verdad escribamos esta historia al lado de Dios, caminando con Dios, hablando palabras de esperanza, pensando palabras de esperanza, haciéndole ver a los demás que tenemos una esperanza firme en Dios. Por favor, iglesia, hágalo. Dios tiene cosas grandes para su vida. Gracias, amados hermanos, por este tiempo en el que hemos estado juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Permítame hacer una oración por usted. Padre, te pido que en estos momentos, oh Dios del cielo, traigas un tiempo mejor a la vida de mis hermanos que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles. Te pido que esta parte de su historia se escriba con valentía, con decisiones, que sean hombres y mujeres valientes de fe y de esperanza. Yo los bendigo en tu nombre y te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios le bendiga y hasta pronto.